Vamos a tener abierto allí en Apocalipsis capítulo 2 para los que nos visitan paralelo a la serie de la predicación expositiva que estamos teniendo en el libro de Mateo. Estamos compartiendo esta carta enviada por el apóstol Juan a 7 iglesias de Asia. 7 iglesias que estaban en persecución, en un ambiente hostil, político, en un ambiente hostil cultural. Y el apóstol Juan recibe una revelación de Jesucristo, podríamos decir el mismo Cristo hablando, diciéndole a Juan, dile estas cosas a estas iglesias. Que en un momento de la historia fueron iglesias. Esto no es un cuento, esto no es algo que inventó alguien para que nosotros hoy lo escuchemos y lo pongamos en práctica. No, 7 iglesias reales en un periodo de tiempo que sufrieron persecución. Y hoy vamos a ver esta iglesia que estaba en Esmirna. Encontramos tribulación, pobreza, blasfemia, Satanás, diablo, prueba, palabras que encontramos que Cristo le dice a esta iglesia, palabras que encontramos en la palabra de Dios y que son verdades que han pasado estos cristianos. Esta iglesia estaba en pobreza, dice el Señor. Estaba siendo hostigada, injuriada, perseguida. Y Dios le habla a este pueblo que estaba sufriendo persecución. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos, escribe durante este periodo de persecución. Y el propósito es nada más y nada menos que fortalecer a las iglesias, llamarlas a perseverar en la fe, a no negar a Cristo, a obedecer, a seguir a Cristo y a cumplir la misión principal que Dios, que Jesucristo ha dado a su iglesia, que es predicar el Evangelio. Esa es la misión de la iglesia, primera y principal. Debemos amarnos, debemos exhortarnos unos a otros, pero la misión principal de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, acompañado de la promesa del Señor. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Y es para nosotros eso también. Bienaventurado, gozo, doblemente feliz. El que oye las palabras de esta profecía, pero no queda allí y las guarda. Las atesora en su corazón, las asimila, las mastica, las pone en práctica. ¿Por qué? Dice el Señor. Porque el tiempo está cerca. Cristo viene. La vida es neblina, dice el Señor. Viene Cristo. Puede ser que antes partamos a su presencia porque la vida es neblina y mientras tanto Dios le dice a esta iglesia, permanece fiel. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, vuelve a tu primer amor. Esta iglesia le dice, no tengo nada contra ti. Ahora vamos a ver. Tenemos en el mensaje, como siempre, la misma estructura. Quien escribe el diagnóstico de Jesucristo por un conocimiento profundo a cada iglesia y una exhortación y promesa final. Ahora, Cristo se presenta a esta iglesia y no es casualidad de cómo se presenta a Él. El primero y el último. Yo soy el alfa y la omega, dice. A esta iglesia en Esmirna, que está ubicada en una ciudad floreciente, próspera. Hoy, la actual Turquía, hoy Izmir. Si van a Turquía pueden visitar lo que era la Esmirna antigua, que hoy es Izmir. En aquel tiempo un puerto, también había una comunidad judía, la cual era áspera con los cristianos, judíos que se creían cristianos, una ciudad idólatra, pagana. Habían construido un templo para el emperador de turno, que ese emperador exigía quemar una vez al año incienso a él.
Y el que no lo hacía estaba destinado a la muerte, a perder sus bienes. También tenía un centro comercial ubicado en medio de dos templos. Un templo para la diosa de Roma y otro templo para el emperador Tiberio. Y había en esa avenida muchos comercios, la cual llamaban la calle de oro. Allí estaba esta iglesia en una ciudad rica, la que llamaban la primera de Asia, y una iglesia pobre. Una iglesia pobre, literal, en una ciudad rica, con todo lo que eso conlleva. Versículo 8 dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice estas cosas. Ya dijimos que el ángel es el pastor de la iglesia, el obispo, y Jesucristo se presenta como el primero y el último. El que estuvo muerto y vivió dice estas cosas, y no es casualidad que se presente así a esta iglesia. Ahora hay que admitir que hay verdades espirituales con respecto a la doctrina de Dios que son difíciles de entender, como su eternidad. Por la gracia de Dios lo podemos llegar a entender, pero somos limitados. Su eternidad, Él no tiene principio ni fin. Es eterno. No es como nuestra alma que tuvo un principio, eterna, pero tuvo un principio. Él es el alfa y la omega. Dice el primero y el último, y ahí aclara qué quiere decir. No tuvo comienzo, un Dios eterno, creador de todas las cosas, quien ha creado todas las cosas, soberano, eso está diciendo Cristo. Soberano, sentado en el trono, Él es quien gobierna, quien tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, de cualquiera y sobre Él. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida por mi pueblo y tengo poder también, si quiero, para no ponerla. No tuvo comienzo, Dios eterno, creador de todas las cosas. Se proclamó a sí mismo como el alfa y el omega. Entre los judíos era común usar la primera letra del alfabeto griego y la última, alfa y omega, para determinar un todo. Cristo está diciendo: yo soy el todo. Yo soy el soberano. El que no tuvo principio. Es equivalente a decir que existió desde siempre y siempre existirá. La segunda persona de la Trinidad, quien llevó a cabo la creación con Dios Padre y Espíritu Santo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. El primero y el último en muchas maneras. Él es el autor y consumador de la fe. Él es la totalidad de las escrituras de Génesis y Apocalipsis. La encontramos en toda la escritura. Hemos estado predicando toda la escritura centrada en Cristo. Él se encuentra en el primer versículo de Génesis 1:1. Él es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en los últimos versículos de Apocalipsis capítulo 22, Él da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Ahora, después de rápidamente ver la eternidad de Dios, su atributo, pensemos en los demás atributos. Su omnisciencia, ya dijimos que cuando hablamos de omni, hablamos de todo. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él está presente en todo lugar, en todo tiempo, ahora aquí y en el lugar más remoto del mundo, en los cielos, en la tierra. Él es omnisciente, Él sabe todas las cosas, aun lo que estamos pensando ahora en nuestro corazón. Y qué consuelo para el pueblo de Dios saber que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto y vivió. Dios desde la eternidad pasada, y esto está en nuestra confesión de fe, en su sabiduría inescrutable,
en su santidad que no se puede medir, por su propia voluntad, ha decretado en sí mismo todas las cosas y nadie las altera. Todo lo que sucede, aunque sin embargo no es autor del pecado ni de la maldad, y en su infinito poder y sabiduría sostiene, dispone, dirige, gobierna todas las cosas, hasta la más pequeña, y todo para alabanza de su gloria, de su nombre. Ahora, conocer a este Dios hace no tener temor, hace que descansemos, aún en la adversidad. Conocer a este Dios, si eres hijo de Dios, y saber que Él tiene un lugar reservado en los cielos para nosotros, que estamos potencialmente sentados en lugares celestiales, que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Son riquezas que el diablo no puede tocar, a las cuales nos tenemos que aferrar, y que esta iglesia estaba aferrada. Hace no tener ningún temor de las cosas que han de suceder, lo que venga. Escasez, ellos pobreza, perdían su libertad, eran quemados, aserrados, entregando su vida por Cristo. Qué lejos estamos de eso, hermanos. En su soberanía Dios no lo está permitiendo. Tenemos otras luchas, tenemos otras pruebas, principalmente con el yo. En lo cultural, quizás. Pero qué consuelo conocer a este Dios. Hace no tener ningún temor de las cosas que han de suceder, que hemos de padecer, hace que perseveremos por causa de Cristo, del Evangelio, estando en tribulación, siendo como ellos injuriados o estando presos. Por eso se presenta así el Señor. Yo soy este Dios, el Alfa y la Omega, el que estuvo muerto y vive. Para el cristiano, la realidad de que Dios permanece para siempre y que Jesucristo estuvo muerto y vivió son fuente de consuelo. Dios está en control. Nada nos podrá separar de su amor. Hay paz, pero en comunión con Él. En comunión hay paz con este Dios misericordioso, fiel, sabio. Y podemos proclamar, como nos leía nuestro hermano: Señor, tú has sido mi refugio de generación en generación. De generación en generación. Dios le dice a esta iglesia sufriente, perseguida, que su situación no es ajena a Él. Yo conozco tus obras. Cristo, quien es el Dios eterno, conoce su situación porque en su naturaleza humana experimentó la amargura de la muerte, la persecución, la hostilidad de los fariseos. Caminó en este mundo un siervo sufriente y sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Miren si Cristo no los podía entender a estos hermanos. Hermanos, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Dice Romanos 8, tribulación, angustia, persecución, hambre, peligro, desnudez, espada. Como está escrito, dice el Señor, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Y muchos cristianos fueron llevados, contados como ovejas de matadero, como el Señor. Antes, todas estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La iglesia de Esmirna representa el verdadero cristiano, anclado en estas verdades, que sigue a Cristo a cualquier costo, escuchando su verdad y ciertamente en cualquier situación.
Vemos el diagnóstico que da el Señor por conocimiento de esta iglesia. Versículo 9 dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Estaban sufriendo pobreza, tribulación, siendo injuriados por judíos que se decían ser cristianos, pero Dios le dice: no eres pobre, eres rico. El diagnóstico, estimados, es adverso, terriblemente adverso. A nadie le gusta ir al médico y recibir malas noticias. Un diagnóstico realmente adverso. Se nos mueve el piso cuando nos dicen no puedes tener hijos, cuando tenés cáncer. Y más, imagínense a un hijo, le diagnostican algo grave. Pero aún así, si pasamos por esa prueba, que no es la que están pasando los cristianos, tenemos a Cristo. Para ir a Él, para acudir a Él, para estar firme en cualquier situación. Ahora ellos estaban pasando una situación particular por amor a Cristo, por seguir a Cristo. No tenían un diagnóstico de una enfermedad, sino que lo que estaban sufriendo era por amor a su nombre. Seguramente tenían miedo, aunque el Señor no lo dice acá. Seguramente. Pero el Señor le dice: no temas. No temas. Una iglesia pobre, literal. Pobre. En una ciudad rica. Para lo cual Cristo no tiene nada contra ella. Seguramente no era una iglesia perfecta. Pero Cristo no tiene nada contra ella. Ninguna palabra de reprensión. Y es consecuencia de también. ¿De qué? De vivir piadosamente. Segunda de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, Cristo, el Señor en su sabiduría, creía apropiado hablarle a esta iglesia, animarla con ternura. Una vez al año, en este lugar, se debía ofrecer incienso al emperador. Y el que no lo hacía, sufriría desprecio, podía perder sus bienes, no podía comercializar, comprar ni vender nada. La realidad de estos cristianos era que no tenían lo necesario para vivir. Esa era su condición, por amor a Cristo. No tenían lo necesario para vivir, pobreza. Y no era negligencia de ellos, sino no ceder a la presión de aquel tiempo. Su pobreza se debía a la fidelidad a su Señor y Salvador. Mi estimado, nada es más despreciable entre los hombres que la pobreza. A nadie le gusta no tener. No tener para comer estamos hablando. Es más, si pensamos, nos cuesta ser amigo de un pobre. Hacerlo entrar a nuestra casa. Predicarle el Evangelio. ¿Por qué es despreciable la pobreza? Pero Cristo a ellos le da una nota de ok. Los halaga por esta pobreza, por seguir a Cristo. Ahora, qué contraste, qué diferencia con el Evangelio de la prosperidad. Charlatanes espirituales hoy mismo, abriendo la Biblia, ofreciendo indulgencias de este tiempo, da para recibir. El Señor dice: más bienaventurado es dar que recibir, pero no quiere decir que porque des vas a recibir del Señor seguro. No quiere decir que porque diezme o ofrende no te vas a enfermar. No dice eso la Biblia. Para nada. Para nada. Ahora, esa vida prometida mejor acá no es lo que dice la Biblia. Tenemos una vida mejor prometida en la eternidad con Cristo. Pero acá, ¿quién sabe? Gloria a Dios si no pasamos por un cáncer, una enfermedad, necesidad económica, nuestros hijos, nosotros,
cualquier hermano, gloria a Dios si el Señor nos lo permite. Pero una vida segura, fácil, próspera, no la garantiza el Señor. Ahora, también no tenemos que olvidar que lo que hace que el Evangelio de la prosperidad sea tan atractivo, y podemos caer inclusive nosotros sutilmente, es que satisface los deseos del corazón humano caído. Lo que hace el Evangelio de la prosperidad satisface el corazón del ser humano caído que no tiene a Cristo. Busca en las riquezas su felicidad, su gozo, su todo. Pero el cristiano sabe que Cristo es el todo. Él es el gran tesoro. Y las riquezas que tenemos en Cristo debemos anhelar y buscar y deleitarnos y escudriñarlas, que son las riquezas que el diablo no nos puede quitar. Una eternidad con Él. Victoria sobre la muerte, sobre el pecado. El Evangelio de la prosperidad promete mucho, estimados, consciente a la carne. Porque la realidad es quién quiere estar en pobreza. Pero debemos guardar nuestro corazón. Quizás pensamos y creemos que nuestra vida es rica para con Dios y Él nos está diciendo, no, eres pobre espiritualmente. No eres pobre, no estás pasando necesidad, pero eres pobre para conmigo espiritualmente. Hoy se presenta un evangelio de pare de sufrir. En todos lados, en muchos lados. Que miran las pruebas como algo negativo. Miran las pruebas como algo negativo. Y la realidad de la palabra de Dios es totalmente opuesta. Las pruebas que Dios permite en su soberanía, como estaba pasando esta iglesia, son para nuestro bien. Para nuestro bien. La prueba produce paciencia, dice Santiago 1:3. El apóstol Pablo se gozaba en la tribulación, porque sabía lo que le esperaba. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, dice, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, confirme, fortalezca y establezca. Porque esta leve tribulación momentánea, dice la palabra de Dios, produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y peso de gloria. La gloria que esperamos viene hacia nosotros, nos pesa, la tenemos, nos llama. Y eso produce la prueba. Queremos estar con Cristo, es muchísimo mejor, decía Pablo, pero por amor a mis hermanos, a los que no tienen a Cristo, todavía me tengo que quedar aquí. Pero esa gloria nos debe pesar. Nos debe pesar para obedecer a Cristo, para servirle a Cristo, para honrar a Cristo, para no negar a Cristo. Y es vivir como cristianos todo el tiempo. Una iglesia rica, un hijo de Dios rico, es vivir como cristiano todo el tiempo. No negar a Cristo cuando voy a ser quemado en una hoguera. El cristiano de la iglesia que cree, que todo lo revelado en la palabra es verdadero. Revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo. Y percibe en la palabra una excelencia mayor a todos los escritos. Percibe en la palabra una excelencia mayor a todos los escritos y una excelencia mayor a todo lo que el mundo puede ofrecer, es rico. Independientemente de las circunstancias. Lo que hace una iglesia rica es su relación con Dios, que no está afectada ni infectada por los placeres y las seducciones de este mundo. No estamos siendo perseguidos, pero ¿qué nos seduce? ¿Qué infecta nuestro corazón? Obviamente, nuestro yo, nuestro pecado. Tenemos que luchar contra eso nosotros. No contra un emperador que tenemos que encenderle incienso y negar a Cristo. Lo negamos de otra forma. Lo negamos en una simple prueba. Y voy a dar una simple prueba. Una rueda pinchada. Una cola en el supermercado. Una mala contestación, una mirada.
un enojo, me ofendo, me voy de la iglesia. Esas son nuestras pruebas hoy. La cultura, lo que lo quieren enseñar a nuestros hijos, no ceder a eso. Esas son nuestras pruebas. Pero son pruebas. El Señor lo quiere así en este tiempo. Y a medida que voy mencionando estas cosas, obviamente, escudriñemos nuestros corazones, el Señor lo escudriña, pensemos en nuestra vida. Lo que hace una iglesia rica es que ora. Los miércoles más o menos tendría que estar así, más o menos. Sabemos que hay gente que trabaja hasta tarde, que vive lejos, pero ¿qué nos impide venir el miércoles a la reunión de oración? La verdad, nuestra carne. Nuestra carne. Es que no amamos a Dios por sobre todas las cosas. No es otra cosa. Una iglesia rica es humilde de corazón. Continuamente busca un corazón contrito y humillado en la palabra de Dios. Adora, obedece. Lamentablemente, las cosas materiales también empobrecen mi vida espiritual. Hay gente que lucha más con cosas materiales, que allí está su tesoro. Cada uno sabe, pero no tiene que ser así. Pero frecuentemente es así. Y el apóstol Pablo, reconociendo esto, y aquí quizás no hay ningún rico, pero 1 Timoteo 6, 17 y 19, presten atención, dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas. ¿En dónde? Si no es en la riqueza, si no es el mundo, si no es en mi trabajo, si no es en mis hijos, si no es en... Ponemos la esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Y la usemos con una cosmovisión bíblica. Todas las cosas que Dios nos da, soberano, bueno, fiel, justo, para que la disfrutemos. Pero usarla con una cosmovisión bíblica. ¿Y cómo es esa cosmovisión bíblica? Buenas obras, hacer el bien, dadivosos, versículo 18 dice, generosos. Y lo que atesoramos no son esas cosas que Dios nos da, sino lo que atesoramos es recompensa en la eternidad. Buenas obras que no van a ser quemadas. Hay una forma de vivir para el cristianismo aquí en la tierra, estimados, poniendo la mira en las cosas de arriba. ¿Qué es poner la mira en las cosas de arriba? Se basa en el hecho de que ya no vivo yo, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Poner la mira en las cosas de arriba es una mentalidad espiritual, como escuchábamos el domingo pasado. Renovando nuestra mente todo el tiempo con la palabra de Dios. Despegarse de lo terrenal. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón, estimados. El Señor, en su conocimiento de sufrimiento, hace mención a esta iglesia que es rica. Que es rica. No solo es perseguida, no solo es blasfemada por los que se llamaban ser judíos, sino que también dice que iban a sufrir persecución, que iban a padecer, estar en la cárcel, por algunos que se creen judíos. Eran blasfemados estos cristianos. Lo cierto de estos judíos que el Señor los llama sinagoga de Satanás es que eran judíos que quizás estaban en la iglesia para muchos, o era un grupo judío que estaba fuera de la iglesia que acusaba a los cristianos. Se querían ser judíos como los fariseos por ser hijos de Abraham. Y el Señor a esos le dice, soy hijo de Abraham, bueno, muéstrenme las obras de su padre. Pero ellos hacían todo lo contrario. Profesaban el cristianismo de palabra y con sus obras negaban al Señor. Blasfemaban los caminos de los cristianos, la doctrina de Cristo mismo, y causaban que otros también blasfemaran. Eran falsos cristianos, nominales. En otras palabras, eran hijos del diablo, como dice el Señor en sus evangelios,
que calumniaban, acusaban a los hijos de Dios en Esmirna ante las autoridades para que lo metan presos o los mataran después. Romanos 2, 28, 29 dice, porque no es judío, y podemos reemplazar para entender, no es hijo de Dios el que lo es exteriormente. No es por obras para que nadie se gloríe. No es hijo de Dios, no es judío el que lo es exteriormente. Romanos 2, 28 y 29. Ni es circuncisión lo que es exteriormente en la carne, sino que es hijo de Dios el que lo es en el interior. No se es hijo de Dios por una obra externa. Los judíos por la circuncisión. No es hijo de Dios por la circuncisión, judío, sino por creer en Cristo. No se es hijo de Dios por cumplir la ley. Ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Es hijo de Dios por lo interior, por lo que pasa en el interior. Cuando el Espíritu Santo viene a morar al corazón del pecador y lo convence de pecado y cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. La circuncisión, dice Pablo, es la del corazón, en espíritu y no en letra, no por obedecer la ley. Y esa es la alabanza de lo cual dice, no es de hombre, sino de Dios. No es suficiente pertenecer al linaje de Abraham o ser judío. No es suficiente venir de cuna cristiana, como decimos. No es suficiente venir a la iglesia. Quizás muchos años y años yendo a la iglesia. Quizás han sido bautizados no correctamente. Eso no te hace hijo de Dios. Lo que te hace hijo de Dios es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, arrepentirte de tus pecados, lo que llama la doctrina nuestra, la regeneración, el nuevo nacimiento. La circuncisión no es de hombre. El nuevo nacimiento no es de hombre, sino de Dios, que trae al corazón por el poder del Espíritu Santo arrepentimiento y fe en Jesucristo. El Señor le dice en versículo 10, no tenga ningún temor de estas cosas que ha de padecer. He aquí, siguen la prueba. No termina ahí, no es solo pobreza. No es solo que son acusados y blasfemados por los que se dicen ser cristianos, por estos judíos, sino que el diablo, versículo 10, han de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Más. Y tendréis tribulación por 10 días. El Señor le dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temas, sé fiel hasta la muerte. Vas a estar conmigo en la eternidad. Y el Señor no dice, reprende al diablo. Lo que te quiere hacer, si tú lo reprendes, no va a pasar. No va a pasar. No temas. No dice Dios, no temas, yo no lo voy a permitir porque eres mi hijo. Y predicas el Evangelio y estás en santidad. No dice, no vas a padecer tribulación. No, le dice, vas a padecer. Vas a estar preso por 10 días. Y esos 10 días podrían representar, por un lado, la última y más intensa persecución bajo un emperador, que duró aproximadamente 10 años. Un periodo general de prueba para los creyentes de Esmirna. La realidad es que es una advertencia a la iglesia que ya se cumplió. Y esto no se aplica a todas las iglesias, es particular para esta iglesia. Lo que creemos nosotros es que fue una persecución por 10 emperadores distintos. 10 emperadores distintos, uno peor que otro, a lo largo de un periodo de tiempo, comenzando por Nerón. Y todo eso, todo ese periodo de tiempo, verdaderamente prueba para que sean probados. La prueba es para ver quién es hijo, quién es oveja y quién no. Y eso va a probar, estimados, el amor, la fe, el celo, la valentía, la fidelidad, la constancia.
Los tiempos de sufrimiento hacen eso, prueban tu fidelidad, tu constancia, tu fe, tu cosmovisión bíblica de las cosas, de las adversidades. Ahora, Dios no solo permite pruebas en su soberanía, que no son consecuencias de nuestro pecado, sino que Dios permite. Lean el libro de Job. Todo perdió. Su familia, su casa, enfermo de lepra, de oídas. Dice Job, te había conocido. Ahora te conozco. Ahora, Dios no solo permite pruebas, sino que también, y escuchen bien, por algún tiempo deja a sus propios hijos en diversas tentaciones y corrupciones de nuestro propio corazón. Yo siempre digo, nos suelta su cuerda de amor. Nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, pero a veces nos suelta esa cuerda de amor, esa cadena de amor que nos tiene atado y siervo a Él. Y nos deja, siendo la corrupción en nuestro propio corazón. Pero siempre prueba, o nuestra corrupción, siempre es para que seamos humillados y para que llevemos una dependencia mayor y más de Él. Para eso es. Para saber que fuera de Él nada podéis hacer. Y nada es nada. Nada. Para tener con Él una más íntima y constante relación. Lo hace y permite prueba y las corrupciones de nuestro corazón para que realmente seamos conscientes que debemos estar vigilantes. El que piensa estar firme, mire que no caiga, estimados. Cualquier pruebita, cualquier enojo, cualquier cosa nos puede apartar, nos puede ofender. Pero todo ocurre para nuestro bien, por su soberana voluntad, para su gloria y para el bien nuestro. Ellos fueron a la cárcel, no por ladrones, no por homicidas, ni estaban en pobreza por sus pecados. Lo que pasaron fue por Cristo. Y miren, hermanos, ¿saben qué tenían que hacer para no pasar por eso? Lo único fácil y sencillo, presentarse delante del emperador y decir, sí, eres Dios. Y se iban, y seguían con su vida. Pero no lo hacían. Porque sabían quién era su Dios. Porque lo creían. Y vivían lo que creían. Y vivían lo que creían. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y yo te daré la corona de la vida. Hebreos 12:3, considerad pues, esto es lo que nos hace ser fiel hasta la muerte. Considerad pues aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no os fatiguéis, para que no os desmayéis, para que no os canséis, para que no abandonéis, para que no desmayen en vuestros ánimos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Ahora, qué distorsionada y desajustada es nuestra cosmovisión bíblica de lo que es el cristianismo, de lo que era el cristianismo. Qué lejos estamos de combatir así contra el pecado, de perseverar así, como perseveró Jesús, siendo hasta la muerte y muerte de cruz, siendo injuriado, siendo blasfemado. Qué desajustada es nuestra visión y cosmovisión de la vida cristiana. Lo desenfocado muchas veces que estamos, lo que significa seguir a Cristo. Ahora, la manera como soportamos la tribulación, la dificultad, es puesto los ojos en Jesús, no en la aflicción, y quedarnos allí. Haciendo lo que Él hizo, Él puso el gozo delante de Él, lo que le esperaba. Se aferró a eso. La gloria, lo que el Padre le había prometido. Riquezas para nosotros también, lo que Dios prometió para su pueblo. Tú pones los ojos en Jesús y te enfocas en lo eterno. Lo que está delante de nosotros no tiene valor. Esa prueba
poniendo los ojos en Jesús, en lo que nos espera, no tiene valor. Lo que podemos perder aquí o lo que tenemos no tiene valor. Pensando en la eternidad, en estar con Cristo para siempre. Bienaventurado el varón, dice Santiago 1:12, que soporta la tentación, la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Gozo, está diciendo el Señor. El Hijo de Dios es bienaventurado, doblemente feliz. Gozo cuando soporta los sufrimientos injustos. Gozo para el Hijo de Dios que no adultera. Gozo para el Hijo de Dios que afronta un cáncer, aceptando la voluntad de Dios, poniendo la mira en lo eterno. Gozo para el Hijo de Dios que soporta la maldad de los de afuera, del mundo, la debilidad del hermano. Gozo para el Hijo de Dios que soporta tener lo justo y suficiente para vivir y no más, como los creyentes de Esmirna. Gozo para los hijos de Dios que obedecen sus mandamientos. ¿Quiénes aman a Dios? Los que obedecen sus mandamientos. Esos van a estar con Él, los que perseveran hasta el final. Ahora, ¿cómo Dios determina quién lo ama y quién no? Siendo probados. Bienaventurado el varón que soporta, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Siendo probados, mostramos si somos hijos de Dios. Si pasamos la prueba, mostramos si somos hijos de Dios. No digo que no va a haber desánimos, hermano. No digo eso. Pero el Señor quiere que seamos fieles, que perseveremos, que enfrentemos la prueba con una mirada celestial. Ahora la pregunta es, ¿cuál será la nuestra? La de ellos, promesa, blasfemia, privado de la libertad. ¿Cuál será la nuestra? ¿Cuál es la prueba de cada uno? Primeramente, estamos presos del yo. No estamos presos por predicar a Cristo, ni por seguir a Cristo. La primera prueba soy yo mismo. Mi corazón, mi temperamento, mi maldad, mi orgullo, mi pecado. El que tiene oído, versículo 11 dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no recibirá daño de la muerte segunda. Oigan con entendimiento, dice el Señor. Con afecto, con fe, aprobando lo que oyen, aceptando y reteniendo. Presta atención lo que dice el Señor. El vencedor, el que persevera, no sufrirá daño de la muerte segunda. Cuando la palabra de Dios habla de la muerte segunda, habla de la eternidad en el lago de fuego y azufre. A diferencia de la muerte corporal y temporal, esa muerte consiste, la muerte segunda, en una eternidad del cuerpo y del alma en el infierno, una separación eterna de Dios, sufriendo la ira continua, divina del justo juicio de Dios. Déjeme tomarme un tiempito para esto. Jesús le dijo a Nicodemo, o es necesario nacer de nuevo. Para no experimentar la muerte segunda, una eternidad en el lago de fuego y azufre, debemos nacer 2 veces. ¿Cómo? Todos los que estamos aquí ya nacimos, obviamente, naturalmente, de nuestra madre. Esa es la primera, el primer nacimiento. Ahora, para no estar en el lago de fuego y azufre, debemos nacer otra vez, espiritualmente. ¿O es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo nacemos de nuevo? Creciendo en Cristo como nuestro Señor y Salvador, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Lo que es nacido del Espíritu de Dios, Espíritu es. No se sorprenda a nadie aquí que es necesario nacer de nuevo para estar en el reino y entrar en el reino de Dios y no estar allí en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque los que mueren, dice la palabra de Dios, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Muerte primera, juicio con Dios. Y el que no ha nacido de nuevo, muerte segunda, el lago de fuego y azufre. Para los santos nunca sufrirán ese daño. Por Cristo, por la obra de Cristo en la cruz. Por la obra del Espíritu Santo que vino a morar en nosotros y nos convenció de pecado. Por gracia soy salvo. Todos merecíamos la muerte segunda. Por gracia soy salvo. Y esto, la salvación, la fe, la vida eterna, el don de Dios, no es de vosotros. Es don de Dios para que nadie se gloríe. Es don de Dios para seguir a Cristo. Es don de Dios para perseverar. En cualquier circunstancia, en cualquier prueba. Vamos terminando. La historia dice y coinciden muchos que un obispo de Esmirna fue un llamado Policarpo, que fue condenado y quemado en una plaza. Lo quisieron quemar en una plaza. Es más, la leña que juntaron para quemarlo en esa plaza, Policarpo, obispo de Esmirna, la leña que juntaron, la juntaron unos judíos el día sábado. Dice la historia, para quemarlo. Lo ponen allí, prenden fuego y dice que las llamas de esas leñas no lo tocaban. Entonces lo llevaron a la hoguera y lo quemaron en la hoguera. Ahora, fíjense lo que respondió Policarpo cuando le dijeron, niega a Cristo. Niega a Cristo y vas a ser soltado, vas a ser dejado en libertad. Policarpo respondió, durante 86 años he servido a mi Señor y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi Rey que me ha salvado? Ahora, en otras palabras, para nosotros, ¿saben lo que dijo Policarpo? Y es el llamado a nosotros. ¿Cómo yo voy a negar su obra de redentora? ¿Cómo yo voy a negar de palabras que me rescató del infierno, de la muerte que me pasó, de muerte a vida, que me dio una nueva vida, una eternidad con Él? ¿Cómo voy a negar con mi boca si no lo negué con mi vida? ¿Cómo voy a negar su carácter? ¿Cómo voy a negar al nombre sobre todo nombre? Al fiel de generación en generación. ¿Cómo voy a negar sus atributos? Que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Cómo voy a negar al que murió y vivió por su pueblo? ¿Cómo voy a negar a mi Dios que me prometió estar conmigo para siempre? Exhortaciones finales. Sé fiel hasta la muerte. Estimados, la manera en cómo enfrentamos la adversidad, el sufrimiento, las pruebas, pero no tenemos sufrimiento, no tenemos pruebas. Sí, cada uno tiene la suya. La manera en que la enfrentamos, la adversidad, la tribulación, el sufrimiento, las pruebas, la manera en que enfrentamos cada día, cada situación, a cada rato, muestra si somos hijos de Dios o no. Si nuestra visión está en las riquezas celestiales, no en las riquezas terrenales. En las riquezas que el diablo no puede tocar y de esas nos aferramos para seguir a Cristo, a pesar de. ¿Cómo nos ve Cristo? Como iglesia. ¿Cómo te ve Cristo? ¿Rico o pobre espiritualmente? Otra pregunta. ¿Qué ha empobrecido nuestra vida espiritual? Algo empobrece tu relación con Dios, tu amor hacia Dios, tu fidelidad, nuestra fidelidad, nuestro amor, nuestro deleite con Él. Algo ha empobrecido nuestra vida espiritual. Algo lo empobrece. Una simple televisión, pero obviamente nuestro pecado, nuestro yo, nuestra carne. Hoy no luchamos contra judíos que no blasfemen, no luchamos por no ir presos, pero luchamos con nuestro yo.
Dijo Spurgeon para terminar: el que ha sido atravesado en medio del fuego, cualquiera, el que ha sido atravesado en medio del fuego y no ha sido consumido como una falsificación, es decir, es creyente. Otra vez, el que ha sido atravesado en medio del fuego y no ha sido consumido como una falsificación, es bienaventurado. Recibirá la vida eterna. Tiene recompensas. No solo en la eternidad. No solo en la eternidad es bienaventurado aquí, el que soporta la tentación, la prueba. No solo es bienaventurado para estar con Cristo, sino en una forma de vida espiritual, dice él, más elevada, llena de gozo, a pesar de, porque han pasado con seguridad las pruebas y las tentaciones más fieras, dice Spurgeon. Las tentaciones más fieras de amor, de fidelidad por el Señor. Ahora, solo los que aman a Dios, los que han nacido de nuevo, soportan, perseveran, vencerán en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, de la tribulación, de la forma que se presente. El resto se abatirá. No digo que no va a haber desánimo, pero se abatirá o regresará el mundo. Que no seamos nosotros estos, los que regresan al mundo, los que nos vemos más aquí en la iglesia. Que seamos los que perseveran, los fieles hasta el fin, hasta la muerte, aferrados a Cristo, a sus promesas, a sus verdades. Que el Señor nos bendiga, hermanos.